Esto es Dasana, transformando vidas. Llegó el momento, un espacio para fortalecer tu relación más importante, la relación con tu Creador. Una cita con Dios y su palabra. Prepara tu mente y dispón tu corazón. Transformando vidas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio a través del cual buscamos acercarnos a Dios para fortalecer esa nuestra relación más importante, con aquel que puede transformarlo todo, aquel que, como lo dice su palabra, es el que abre camino en el desierto. Imagínate un desierto se caracteriza porque no hay una carretera visible, un camino visible, pero Él es el que hace posible que podamos hallar camino en el desierto y ríos en la soledad. Así es que bienvenidos a este tiempo. Quiero invitarles a que juntos nos acerquemos a Dios en oración. Si puedes compartir este link ya mismo, hazlo. Si no te has suscrito, aprovecha y suscríbete ya al canal. Y qué bueno, como lo digo, acercarnos a Él con humildad para decirle a Dios, transforma mi vida, transforma mi corazón. Este mensaje, tengo la esperanza que esté llegando a aquella persona que está tal vez en un hospital recuperándose o en casa superando tantas situaciones físicas, emocionales, incluso espirituales. Tengo la esperanza que este mensaje esté fortaleciendo a aquel soldado que está enfrentando el peligro, cumpliendo la misión de ese deber de proteger a no solo su familia, sino a una nación. Tengo la esperanza que este mensaje llegue detrás de las barreras de una cárcel para llevar libertad al cautivo, esa libertad que solamente puede dar el Señor. Así es que te invito a que juntos nos dispongamos y pongamos este tiempo en las manos de Dios en oración. Te invito a que cierres tus ojos y le hablemos a Él. Señor, gracias por este tiempo especial, este tiempo a través del cual nos acercamos a ti, el único y sabio Dios, aquel que puede hacer lo imposible. Aquello, Dios del cielo, que vemos tan difícil, tan complejo, para ti, Dios del cielo, es tan fácil. Pero para nosotros, Señor, se convierte este tiempo en una oportunidad de experimentar ese poder en nuestro corazón, para comenzar a tener tus pensamientos y tu sentir y comenzar a ver ese cambio en nuestras vidas que solamente tú puedes producir. Ven, toma nuestro corazón, toma nuestra vida, toma nuestra familia, toma, Dios, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Reconocemos que tú eres el Señor de todas las cosas, que tú estás sobre todas las cosas y por eso nos disponemos para ser enseñados y ser edificados por ti. ¿Cuántas cosas no hemos logrado superar afuera? Pero es porque no las superamos dentro. ¿Qué cosas están desplazando, Señor Santo, tu presencia de nuestro corazón? Hoy queremos pedirte que te sientes en el trono de nuestro corazón y que seas tú quien realmente señorees toda nuestra existencia. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, por extender tu mano para levantar al que está caído, por extender tu mano para traer medicina a aquel que está enfermo, por sanar, oh Dios del cielo, a aquel que estaba herido, por restaurar a aquel que se sentía en 1000 pedazos. Gracias, Dios, por a través de este tiempo traer esa sanidad, esa restauración que nos llevará a depender de ti más y más. Quédate con nosotros y edifícanos a través de este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El 29 de mayo de 1953, 2 hombres se convertirían en los primeros en alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo, la cima del monte Everest. Estos hombres fueron Edmund Hillary y Tenzin Norgay. Ellos lograron llegar a aquella gran cumbre y a partir de ahí, de esta hazaña, se marcó un hito en la historia del alpinismo y abrió el camino para las futuras expediciones de las cuales tú y yo hemos escuchado tanto. Muchas de esas expediciones han terminado en tragedia. Pero es mi propósito a través de este mensaje, o más que mi propósito, creo que es lo que Dios quiere mostrarnos, la importancia que tiene que nosotros nos enfoquemos hacia arriba en lugar de dejar que nuestra vida se vaya hacia abajo. Es importante que tú y yo tomemos en serio el
ascender a la cima. Pero ¿cuál será esa cima a la cual debemos de ascender? ¿Y qué implicará ascender a esa cima? A la luz del manual de la vida, de la palabra de Dios. Y quiero partir precisamente desde allí. Quiero invitarte a que reflexionemos en lo que nos dice claramente la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15. El camino de la vida va cuesta arriba y libra al sabio de bajar al sepulcro. Claramente, el ascender a la cima de una montaña implicará esfuerzo, dedicación, concentración, visión, tener claro que debo de llegar a la meta. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de subir, de ascender? Hay unos ejemplos muy claros que encontramos en la Biblia, de hombres que subieron a la cima de un monte o de una montaña, y esto con un propósito divino. Y uno de ellos, quiero que lo estudiemos en este momento para poder comprender lo que implica ascender a la cima, y es el caso de Abraham. Abraham fue un hombre que creyó a Dios y por prácticamente 25 años estuvo esperando una promesa, siendo un hombre ya anciano, un hombre que ya se encontraba en su edad adulta. Su esposa era anciana también con él y aparte de eso era estéril. Pero sin embargo este hombre había recibido una promesa de Dios y era que vendría un hijo a través de su esposa. Este hombre lo creyó. De hecho dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4 que este hombre no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino que creyó en esperanza contra esperanza, porque creyó en lo que se le había prometido. Pero después de estar disfrutando a ese hijo de la promesa, ese maravilloso milagro por haber obedecido a Dios cuando le llamó, ahora es probado su corazón y es probado en un monte. Dios le da una instrucción a Abraham, una orden, y esta orden es de que sacrificará a su hijo. Lo llama a tierra de Moriah, así se llamaba esta tierra. Y miren lo que dice la palabra de Dios acerca de este momento en la vida del hombre que se conoce como el padre de la fe. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Dios no solamente le estaba pidiendo a su hijo, sino que estaba aclarándole que él sabía muy bien lo que significaba ese hijo para él. A tu único hijo. Y como le dice, a quien tanto amas. Dios no le estaba pidiendo cualquier cosa, pero estaba probando su corazón. La Biblia describe que Abraham le responde a los siervos que le acompañaron hasta la base de ese monte. Antes de despedirse de ellos, les dice, esperen aquí, entre tanto que yo y mi hijo subiremos, adoraremos y volveremos. Esas palabras en plural denotan que este hombre estaba dispuesto, primero, realmente a sacrificar a su hijo. Lo había sacrificado en su corazón, pero él tenía la fe, la convicción de que Dios era tan poderoso para devolvérselo. De tal forma que le expresa a sus siervos, iremos, volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Este hombre estaba convencido de que él sí lo sacrificaría, pero que Dios se lo devolvería. Y es allí como en aquel monte es probado Abraham. ¿Y de qué tipo de prueba? ¿Y qué implica subir al monte, ir cuesta arriba? Refiriéndonos, para ser más exactos, a que nuestra vida no se quede estancada espiritualmente. ¿Sabes qué implica? Que tú y yo no nos aferremos ni a cosas ni a personas. Nadie puede ocupar el primer lugar en tu corazón y en el mío. Quien debe ocupar ese primer lugar es Dios. El mismo Señor Jesús lo recordó. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Abraham fue probado, pero fíjate lo que dice unos versículos
más adelante en este mismo capítulo, después de que el ángel que Dios envía a decirle a Abraham que se detenga, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, que se detenga porque había pasado esa prueba, había sido probado y había demostrado que era más importante lo que Dios pensaba que lo que él sentía. Escúchalo bien. Más importante lo que Dios me diga que lo que yo pueda sentir. Eso implica subir a la cima. ¿Y sabes? Dios entonces se provee de un carnero para que finalmente Abraham pueda presentar sacrificio a Dios. Y es allí cuando Abraham ve ese carnero que está enredado en una zarza y procede a hacer este holocausto delante de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 14 de este capítulo de Génesis 22. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Claro, ascender implica que soltemos. Ascender implica demostrar que no nos aferramos. Pero también está demostrado que Dios provee cuando yo suelto. Cuando yo me desprendo, Él no me va a dejar avergonzado. Él no me va a dejar abrumado. Él va a proveer de lo necesario, como lo dice la palabra de Dios. Tú puedes decir claramente Dios proveerá cuando eres un hombre o una mujer que asciende. Y que asciende aplicando lo que implica desprenderse, desaferrarse. Vemos otro ejemplo que encontramos en la segunda vez que Dios llama a Moisés al monte Sinaí para darle de nuevo esas tablas escritas por el mismo dedo de Dios. Y fíjate, dice en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y algo que quiero resaltar de lo que se le dijo a Moisés es la necesidad de prepararnos. Ningún hombre o mujer que vaya a comenzar el ascenso de una gran montaña se va a subir sin antes prepararse. Tú y yo debemos de estar preparados. Prepara tu corazón. De hecho, tengo la fe de que a través de este tiempo y de este mensaje, nuestro corazón está siendo preparado para comenzar nuestra vida de crecimiento espiritual si no la habías comenzado, para reactivarla si la habías abandonado o para perfeccionarla si tú ya eres una persona que ora, que busca a Dios, que te has propuesto a no quedarte estancado, a no quedarte contemplando simplemente la vida o quizá descendiendo hacia un sepulcro. Así es que, por una parte vemos a Abraham, que no se aferró, y vemos a un Moisés, que es llamado a prepararse para subir a la cumbre y recibir allí las instrucciones que Dios traería al mundo entero. Ahora quiero invitarte a que seamos conscientes de que el ascenso puede ser doloroso. No siempre el querer crecer espiritualmente, el querer superar aquellas cosas que nos impiden encontrar ese propósito de Dios para nuestra vida y finalmente agradarle, tal y como lo dice claramente la palabra de Dios cuando dice, no nos conformemos pues a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El no conformarnos también va a implicar un ascenso en muchas ocasiones doloroso. Y es lo que podemos ver en la vida de un hombre que sí que había alcanzado éxitos. Desde haber sido el niño que venció a un gigante, y por supuesto me estoy refiriendo a David, a ese pequeño David que venció a Goliat, y a partir de allí estaría acompañado de un sinnúmero de éxitos hasta inclusive llevarle a ser rey. Pero después de haber sido rey, este hombre tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles en su vida, y es cuando uno de sus propios hijos se subleva contra él. Y esto no de la noche a la mañana. Como suele pasar en aquellas situaciones que causan mucho dolor,
Muchas de esas situaciones se han venido cocinando por mucho tiempo sin que nos demos cuenta. En el caso del hijo de David, de uno de sus hijos llamado Absalón, fue durante 4 años que la palabra de Dios lo describe con estas palabras. Se fue robando el corazón del pueblo para querer destronar a su propio padre. Fíjate, el dulce cantor de Israel, el rey David, un hombre de oración, ahora se ve enfrentado a esta situación. No podemos dejar de mencionar o de recordar para aquellos que han leído esta historia de la palabra de Dios, que esto también hacía parte de las consecuencias de lo que había hecho David en el pasado, de aquellas cosas que David hizo mal, de aquellas ocasiones y sobre todo una muy puntualmente donde David pecó de una manera impresionante y esto le dejó como consecuencia esto que ahora estaba enfrentando. Y fíjate que David, cuando se entera que su hijo está en contra de él y que gran parte del pueblo de Israel ahora estaba del lado de ese hijo, fíjense lo que ocurre en la vida de este hombre. Segundo libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. David se propuso subir la cuesta de los olivos y si tú sigues la historia en este capítulo te darás cuenta de varias cosas que suceden en un ascenso doloroso como este, y es que David no subió solo. Los hombres que seguían creyendo en él le acompañaron en su dolor. Ellos también subieron llorando, ellos también subieron en este dolor, en este momento tan triste que estaba sufriendo el rey David. Y muchas veces el ascenso implicará subirlo así, con dolor. Pero si tú sigues la lectura, te darás cuenta que el propósito de David subir a la cumbre de ese monte, ¿sabes para qué era? Para adorar al Señor. Es precisamente en estas circunstancias que el rey David escribe el Salmo 3, uno de los salmos que más inspira la fe en medio de las situaciones de mayor tensión y de mayor adversidad. Y quiero invitarte a que meditemos en lo que dice el Salmo 3, escrito justo cuando David tuvo que enfrentar esta situación tan triste, tan horrible de ver cómo un hijo se sublevaba contra él. Dice el Salmo 3, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Qué profundidad de este salmo, que comienza con aspectos muy importantes que tú y yo debemos de tener presente si queremos ascender y no descender. En primer lugar, este salmo nos muestra la importancia de reconocer la angustia. El salmista dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Es una gran multitud y tal vez tú también te encuentres así. No con un problema, sino con muchos problemas. No con una situación a superar, sino con diferentes situaciones que tal vez superan tu capacidad de reacción. David describe esa multitud de enemigos que inclusive se burlan de él, diciendo, Dios no los salvará. Pero también este salmo nos muestra la importancia de la confianza en Dios. A pesar de la adversidad, David declara esa confianza que tiene en aquel que lo llamó, en aquel que lo apartó, en aquel que le permitió lograr a cada una de esas diferentes cimas que ya había conquistado. Y por eso este hombre sabe pronunciar lo que es una verdad para la vida de un verdadero hijo de Dios, diciendo, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que pone en alto mi cabeza.
Qué bueno nosotros poder expresarle a Dios con esa confianza que aunque vengan a atacarme, tengo un escudo seguro y ese escudo es la misma presencia de Dios. Y sabes, me encanta cómo dice, el que pone en alto mi cabeza, porque las situaciones difíciles nos pueden llevar a sentirnos tan abrumados que aún físicamente nuestra mirada baja. Y tal vez dejamos de mirar hacia arriba, hacia donde tenemos que mirar. Y muchas veces ese mirar abajo lo que significa es que hemos entrado en aflicción, que deprime, que nos hace encerrarnos en nosotros mismos. Pero este hombre, después de describir el panorama que tenía, enemigos en gran multitud en contra, todo un pueblo que antes le admiraba, mucho de ese pueblo ahora había sido robado para ese hijo que quería estar en contra de él. Pero este hombre dice, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahora también vemos en este salmo la importancia de suplicar a Dios. Así es que el hecho de que entendamos que el camino del entendido es cuesta arriba, ese cuesta arriba va a hacer posible que podamos superar toda dificultad y toda ansiedad y toda angustia si suplicamos a Dios. David clama a Dios, pide protección y pide liberación de sus enemigos. Tú y yo vamos a poder ascender en la medida en que lo hagamos como lo hizo el rey David. Él estaba así, descalzo, estaba en un gran dolor, pero estaba ascendiendo para adorar a Dios. Y por supuesto, este Salmo 3 nos muestra la importancia de declarar con fe, esa declaración de confianza. David termina este Salmo con esa poderosa afirmación que la salvación viene del Señor. Y por eso dice, no me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Queridos amigos, no importa los obstáculos que se presenten cuando nosotros nos proponemos a no quedarnos estancados. Si pones tu confianza en Dios, entonces vas a poder superar cualquiera que sea la situación. David terminó recuperando el trono. David terminó siendo un hombre victorioso, pero no solamente por las victorias en las guerras que enfrentó contra sus enemigos, sino porque finalmente Dios se encargó de defenderlo, como él mismo lo declaró. De fortalecerlo como él mismo lo pronunció. Y es así como cada uno de nosotros estamos llamados a seguir avanzando. Como lo dice este siguiente punto en este mensaje tan importante, y es no parar, no detenernos. En vez de quedarnos en la tristeza y el dolor por la razón que sea, la decepción que tengas de la gente en la que confiaste, el hecho de que un propio familiar haya estado en contra tuyo y ahora lo que era un motivo de alegría es un motivo de decepción y de tristeza. Si tú pones los ojos en el Señor, entonces tendrás las fuerzas que vienen de Él. Porque vas a hacerlo para agradarle. Vas a superar lo que vas a superar para dedicarlo al único y sabio Dios, a quien realmente debes de rendir tus logros. Y es allí cuando te invito a que recuerdes lo que dice en la palabra de Dios en Filipenses en el capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me encanta cómo dice este pasaje porque lo dice claramente el apóstol Pablo después de decir, yo mismo no pretendo haberlo todo ya alcanzado. Y creo que tú y yo nos hacemos un favor cuando no nos damos por terminados, por producto terminado. Cuando no creemos que todo ya lo hemos logrado. David había logrado ya muchas cosas, pero luego se encontró con que estando en la cima, teniendo la corona de rey, habían cosas que no había superado. Y habían consecuencias que tenía que enfrentar de los errores del ayer. Y es por eso que tú y yo jamás debemos de pretender haberlo ya alcanzado todo, sino que debemos seguir esforzándonos prosiguiendo a la meta. Y aquí es donde quiero detenerme de manera especial. ¿Cuál es esa cima a la que tú y yo debemos de apuntarle y debemos de alcanzar? ¿Cuál es esa meta? ¿El tener una casa? ¿El lograr por fin tener ese negocio, esa empresa que tanto soñabas? ¿El auto con el que tanto quisiste estar recorriendo las calles de tu ciudad para mostrar el éxito? ¿Cuántos
ya tienen esas cosas y sus vidas siguen vacías y tal vez en mayores conflictos. Me he encontrado con hombres que en su momento eran muy humildes y que oraban para que tuvieran un empleo, un trabajo, y ahora que han alcanzado el empleo de sus sueños, luchan con superar la arrogancia que les trae serios problemas, porque después de haber coronado tal éxito, ahora sus corazones se endurecieron. Así es que la verdadera cima no es aquel objetivo o meta humana a lograr. Más bien esa cima está bien descrita en la palabra de Dios. Y es cuando nos dice claramente Efesios en el capítulo 4 a partir del versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este pasaje de Efesios capítulo 4 que acabamos de leer y que acabamos de escuchar nos habla acerca del por qué el Señor ha permitido cada uno de los dones que ha permitido y cada uno de los ministerios que ha permitido. Y es para que tú y yo no nos quedemos como niños fluctuantes, sino que crezcamos. Y eso es lo que significa ir hacia arriba. Apuntarle a llegar a la cima no es otra cosa que tener como referente al Señor Jesucristo en tu vida. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabes? Está bien que hasta ahora tu referente haya sido un maestro, un profesor, un líder, un pastor, pero ese no debe ser tu verdadero referente. En quien debes de tener tu medida a alcanzar es al Señor. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Que si Él es la meta a seguir y que si tu ascenso hacia arriba tiene que ver con conocerle más, depender de Él más, nunca se va a detener tu crecimiento espiritual, sino hasta el día en que realmente estés con Él cara a cara. Sí, aquel día en que estemos con Él, delante de Él, disfrutando de su maravillosa presencia. Así es que te invito a que ya no le llames éxito a aquello que no es verdaderamente éxito, sino a que le apuntes a una verdadera victoria que comienza desde ya si tú dependes del Señor. Una victoria que vas a saborear todos los días, porque no se va a basar en lo que tú puedas lograr, sino en lo que Él ya logró en la cruz. Y no se trata de no alcanzar objetivos y metas, sino de que ahora las vas a alcanzar, pero de la mano del Señor, sabiendo que, como lo dice su palabra, vamos de triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios y nos proponemos a no quedarnos estancados, a no quedarnos en inmadureces, sino a avanzar caminando hacia arriba, desprendiéndonos de lo que nos tenemos que desprender, preparándonos para que Él nos entregue su ley de amor y las escriba en las tablas de nuestro corazón, en esa cumbre que tú y yo podemos vivir todos los días buscando al Señor. Te invito para que le demos gracias y a partir de este momento marchemos hacia arriba y no hacia abajo. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado para a través de tu palabra, oh Dios, descubrir la necesidad de no quedarnos estancados. Descubrir la necesidad de no quedarnos, oh Dios del cielo, como aquellos que van deslizados hacia una vida eterna sin ti, sino por el contrario, ya no buscarte solamente para que resuelvas nuestros problemas, sino que te busquemos para que nuestra vida marche hacia arriba. Porque como lo dice claramente tu palabra, Señor, en este texto que estudiábamos en Proverbios capítulo 15, en el versículo 24, el camino de la vida va cuesta arriba y libra al sabio de bajar al sepulcro. Nosotros queremos ser de esos sabios que, así como lo dice tu palabra, Queremos marchar contigo y hacia ti. Queremos andar en ti hacia esa meta, que es
encontrarnos contigo un día, cara a cara, y que tú puedas decirnos, Señor, que podamos escuchar de tu boca: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, hoy queremos disponernos para marchar hacia arriba, independientemente de lo que implique. Hoy reconocemos que implicará, Señor, desprendernos de aquello a lo que nos habíamos aferrado, para que el único que ocupe el primer lugar en nuestro corazón seas tú, para que te amemos por sobre todas las cosas y para que finalmente, Señor, podamos crecer, como lo dice tu palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por permitirnos dejar lo que teníamos que dejar: caprichos, complejos, resentimientos, rencores, pereza, y marchar hacia arriba. Y no hacerlo como algo que se define una vez y para siempre, sino todos los días vivir esa victoria espiritual. Esa victoria espiritual que tenemos en ti, Señor Jesucristo. Desde el día en que tú fuiste a un monte, a ese monte Gólgota, al monte del Calvario, en donde lo entregaste todo por nosotros. Y ahora, a través de ti, mi Señor Jesucristo, ese Rey, Señor, que venció a la muerte, podemos vencer cualquier cima para dedicarlas a ti. Cualquier cumbre en esta vida para decir: lo hacemos para tu gloria, para tu honra y alabanza. Gracias te damos, Señor, por este tiempo especial. Quédate con nosotros y bendícenos con tu poder desde lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos y amados oyentes, qué bueno fue compartir con ustedes esta experiencia de conocer la palabra de Dios y esta invitación de ir cuesta arriba, sabiendo que en la cumbre estaremos siempre encontrando la palabra de Dios, el consuelo de Dios, las fuerzas que vienen de Él, porque de eso se trata, de no ir hacia abajo, de ir siempre hacia arriba. Quiero recordarte que tienes una invitación muy especial y es a que apoyes este ministerio con tus oraciones. Te invitamos a que sigas orando por este canal, por este espacio a través del cual queremos ver muchas vidas transformadas por el poder de Dios y por el poder de su palabra. También quiero invitarte a que puedas apoyar, si así el Señor lo pone en tu corazón, nuestro ministerio con tus donaciones y ofrendas voluntarias. Y la forma en que puedes hacerlo está aquí descrito en pantalla. Puedes usar las diferentes formas o comunicarte a los teléfonos que ves aquí en estas imágenes. También queremos invitarte a que nos cuentes tus peticiones. Si tienes alguna petición que quieras compartir con nosotros, estamos dispuestos, y ahí en pantalla aparece el número a través del cual puedes contarnos tu petición en este número de WhatsApp. Queridos amigos y amigas, un abrazo desde la distancia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos tan felices y agradecidos con Dios por habernos permitido compartir juntos hasta el final de este importante mensaje. Recuerda que cada mañana puedes disfrutar por WhatsApp un café caliente para el alma, una reflexión para la vida diaria que aumentará tu fe. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.